Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Bueno, muy bien, muy buenas tardes o buenas noches para todos. Acá estamos reencontrándonos una vez más con nuestro estudio de 1 Corintios. Y habíamos quedado en el capítulo 9. Estamos mirando un poco el ejemplo que Pablo pone de sí mismo respecto de cómo usar la libertad religiosa. ¿Se acuerdan que estábamos dentro de una sección que tenía que ver con las relaciones interpersonales dentro de la iglesia? Pablo había estado hablando en el capítulo 7 acerca de algunos temas vinculados al matrimonio y a la familia. También estuvimos viendo cómo podían resolverse esos temas que tenían que ver con el consumo de carne cuando se sospechaba o se sabía que era carne que había sido sacrificada a los ídolos y un problema que había entre creyentes maduros espiritualmente y otros un poco con menos conocimiento o débiles, como lo llama Pablo. Y él va dando, el apóstol, algunas normas de cómo ir vinculándose y relacionándose en este sentido. Y en el capítulo 9 habla de su propio ejemplo. Él empieza a dar testimonio de cómo, teniendo derecho para usufructuar algunos beneficios que le correspondían por ser apóstol, ¿no? Y por el llamamiento del Señor, como el hecho de ser sostenido por las iglesias cuando él predicaba el Evangelio, él dice que prefiere renunciar a ese derecho, ¿no? Por más que reconoce que lo tiene, que lo tienen todos aquellos que viven del Evangelio. Él dice: yo dejo de lado este derecho, estoy dispuesto a ceder para no poner obstáculos al Evangelio, ¿no? Así que él predicaba en algunos lugares y trabajaba con sus manos, como dice en otro texto, para tener lo necesario para él y para el equipo de trabajo. Eso lo hacía no porque tuviera la obligación de hacerlo, sino porque quería evitar el manoseo, todo el trato que había de personas que venían acusando a Pablo de predicar para cobrar, ¿no? Como que lo estaba haciendo para ganar una ganancia, obtener una ganancia indebida. Entonces él dice: esto es mi derecho, pero yo lo restrinjo, ¿no? Lo limito, lo dejo de lado para no poner obstáculo, para beneficiar el Evangelio, para bendecirlos a ustedes, y para, en definitiva, que puedan conocer el Evangelio más personas, ¿no? Y vimos, creo que en la clase pasada estuvimos viendo en el capítulo 9, los versículos 19 al 22, donde Pablo dice cómo él se adapta a las personas a las que quiere compartirles el Evangelio. Es decir, no deja que algunas cuestiones que son solamente exteriores, son costumbres, que son moralmente indiferentes, se conviertan en algo que impida que él les comparta el Evangelio, ¿no? Todo esto en el marco de saber manejar nuestra libertad, ¿no? Tenemos derechos, tenemos libertad para hacer algunas cosas, pero cuando esa libertad perjudica al otro, le hace caer, es una piedra de tropiezo, entonces no andamos conforme al amor y no es eso lo que Dios quiere. Y Pablo, en estos versículos que siguen, empieza a hablar acerca de cuál es su objetivo, ¿no? ¿Por qué él vive de esta manera? ¿Qué es lo que quiere alcanzar, ¿no? Ya vimos en el versículo anterior que él quiere salvar a las personas, quiere salvar a la mayoría posible. Por eso no se limita en cuanto a algunas cuestiones de forma, pero también quiere ser para la gloria de Dios. Y vamos a leer en el capítulo 9, para retomar hoy la clase desde el versículo 23 al 27. Así que les invito a buscar ese texto en la Biblia y mientras
tenemos una oración para ir preparando nuestro corazón, porque no es solamente entender el texto, sino tratar de que el Señor lo aplique a nuestra vida. Amado Dios y Padre Celestial, te queremos agradecer una vez más poder tener este tiempo de clase. Gracias, Señor, porque tú nos dejas en tu palabra instrucciones para que podamos ser como te agrada, y para que aprendamos a vivir también en comunidad con nuestros hermanos, siendo de bendición y también aprovechando la bendición que otros son para nosotros. Pero necesitamos mirar todo esto en el contexto del amor fraternal, del aprovechamiento máximo de la libertad que tú nos das, siempre siguiendo el ejemplo de Jesús. Que podamos entender tu palabra, Padre, y ayúdanos a aplicarla a nuestra vida también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, capítulo 9, versículo 23. Dice Pablo, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y acá Pablo empieza a hablar acerca de cuál es su deseo. Y para enseñarles esto, utiliza una metáfora, una ilustración de algo que los corintios conocían bien, ¿no? Al principio, en una de las primeras clases, comentamos que una de las cosas por las que se distinguía la ciudad de Corinto era por el hecho de tener unos juegos ítmicos, ¿no? En comparación, no eran los Juegos Olímpicos que se celebraban en la ciudad de Olimpia, pero ahí en Corinto se celebraban también unos juegos deportivos que eran muy importantes. Así que los corintios estaban acostumbrados a ver atletas, a ver la competencia, y sabían perfectamente que en una carrera había muchos competidores, pero había un solo ganador, ¿no? En el final de la carrera, el más rápido, el que había corrido mejor, se llevaba el laurel, ¿no? Aquel premio, aquella trenza de laureles que se le ponía como corona al ganador. Y Pablo está diciendo que el objetivo de él era correr para ganar, o mejor dicho, como dice acá, correr como para ganar. Porque la gran diferencia entre las carreras de la competición atlética y la carrera de la vida de la fe es que no solamente gana uno solo, o sea, no hay un solo ganador, no es uno solo el que se lleva el premio, sino que se coronan todos aquellos que corren como para ganar. Esa es una diferencia muy importante. Quiere decir, no está el Señor evaluando a uno solo a ver quién es el mejor de todos nosotros. No estamos compitiendo entre nosotros, sino que corremos todos juntos la carrera tratando de alcanzar el objetivo. Y el Señor, como vimos en los primeros capítulos, evalúa la obra de cada uno, así que mira el corazón, y pesa nuestro esfuerzo, que nos hayamos sujetado a las reglas, que hayamos puesto disciplina en lo que hacemos, etc., ¿no? Nuestra intención, nuestro objetivo, nuestro esfuerzo. Correr como para ganar. Y hay otra diferencia importante, que la corona por la cual corremos no es una corona corruptible, sino una corona que se marchita o que se olvida, sino es una corona que da nuestro Salvador y que tiene características eternas. Así que con mayor dedicación, con mayor esfuerzo y con mayor disciplina tenemos que dedicarnos a correr esta carrera. Y Pablo confiesa que él tiene un objetivo claro, ¿no? Me gusta esa expresión que dice, yo no corro como la aventura, es decir, no salgo corriendo para cualquier lado sin dirección, ¿no? Yo tengo un objetivo, ¿no? Y para conseguirlo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, quiere decir, me sujeto a una disciplina espiritual para que yo, habiendo sido heraldo para otros, no venga a ser eliminado, ¿no? El heraldo era la persona que leía las reglas de la carrera, ¿no? Era la figura de una persona que hacía anuncios de parte de una autoridad. Era un representante de la ley. Y Pablo dice, yo no quiero que, después de haber sido el representante de la ley, en este ejemplo, ¿no? De haber sido el que anunciaba las reglas, el que explicaba las reglas, venga a ser eliminado por no cumplirlas. Y no está hablando acá de que esa eliminación implique la pérdida de la salvación, que nunca está en juego.
pues es una obra de Dios. Está hablando acerca de perder la recompensa por no haber corrido como conviene, por no haber sido un siervo fiel. Y Pablo pasa en el capítulo 10 a otro ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Alguien puede haber transitado una vida de conocer a Dios, ¿no? De disfrutar de las bendiciones de Dios, de haber participado de las bendiciones, de los beneficios, de haber representado también en alguna manera al Señor y al final perderse de disfrutar la recompensa. Bueno, sí hay casos, ¿no? Y Pablo cita el ejemplo de Israel. Y en el capítulo 10 se trata de eso. Pablo pone el ejemplo de los israelitas, ¿no? Empieza a hablar acerca de lo que pasó con el pueblo de Dios y vuelve su mente al tiempo del Éxodo y empieza a pensar y a decir a los creyentes de Corinto que miraran y recordaran un poco la historia de Israel, ¿no? Cómo ellos habían sido elegidos por Dios, cómo habían sido liberados de Egipto por mano de Moisés, con el poder de Dios, con brazo extendido. Habían visto diariamente durante décadas la provisión y el cuidado de Dios, pero al final no habían disfrutado de todas esas cosas, ¿no? Miren lo que Pablo dice en el capítulo 10, ¿no? Versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, ¿no? Y Pablo dice, bueno, pero Israel era el heraldo de Dios, ¿no? Ellos habían sido escogidos por una decisión soberana del Señor, ¿no? en Abraham, para formar un pueblo que iba a ser un testimonio para Dios en la tierra. Y bueno, Dios le fue mostrando un montón de milagros a toda esa descendencia hasta que llegó a constituirse el pueblo de Israel ahí en Egipto, ¿no? Y note cómo Pablo utiliza la expresión todos, ¿no? Una y otra vez. Todos, dice, estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos fueron bautizados. ¿Sí? Todos estuvieron presentes en aquella experiencia de ver la nube, la columna de fuego, de comer del maná. Todos ellos vieron el cuidado y la protección de Dios. Sin embargo, la mayoría de ellos, toda una generación completa, salvo Josué y Caleb, todos murieron en el desierto. De la mayoría de ellos, dice Pablo, no se agradó el Señor. ¿Por qué? Pablo empieza a explicar eso a partir del versículo 6. Dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como ellos fueron, porque como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y sigue hablando de otros ejemplos de cosas que hay que evitar. Pablo piensa en Israel y dice, Israel era un pueblo peregrino, ellos iban por el desierto, transitando de un lugar de donde salían al lugar donde Dios les había dado como una promesa para vivir. Y en ese transcurso de su vida tenían algunas reglas que cumplir. Y ellos no las cumplieron, ¿no? Fueron desobedeciendo sistemáticamente un montón de cosas que ofendían a Dios, que desagradaban a Dios y que incluso llegaban a enojarse, a enojar a Dios, ¿no? Y dice ahí que no tenemos que codiciar como ellos codiciaron, ¿no? Y está haciendo referencia a lo que pasó en Números 11, cuando ellos querían alimentarse de la comida que había en Egipto, ¿no? Y empezaron a menospreciar la provisión que Dios les daba porque pensaban lo bueno que era, lo que disfrutaban cuando estaban siendo esclavos en Egipto, con una especie de memoria selectiva muy particular, ¿no? Porque decían, qué buenas las ollas, lo que comíamos, el pescado, todo, y se olvidaban del trabajo, de la fatiga, de la angustia, del dolor que padecían cuando vivían en esclavitud. Esa codicia los hacía mirar para atrás y fue sin duda causa de un juicio de parte de Dios. Pablo dice, esto está escrito para que nosotros no codiciemos como ellos codiciaron, para que no seamos idólatras como ellos fueron. Y ahí hay varias
varias situaciones que el pueblo de Israel se contaminó con la idolatría, pero capaz que la más trágica es la que se nos cuenta en Éxodo capítulo 32, porque recién acababan de salir de la tierra prometida, ¿no? Y mientras Moisés estaba en la cima del monte, hablando con Dios, recibiendo las tablas de la ley, el pueblo se volcó inmediatamente a la idolatría. Poco tiempo después que se habían comprometido a obedecer los mandamientos de Dios y estaban dispuestos a hacer un pacto con el Señor, se desviaron y siguieron otros dioses y decían aquel becerro construido por Aarón: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, ¿no? Y ojo, porque nosotros también tenemos que tener cuidado de no ser idólatras, como ellos fueron. Y vamos a volver a este punto de la idolatría en un rato. Para no fornicar como ellos fornicaron. Fornicación tiene que ver con una vida de inmoralidad sexual, ¿no? Con las relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Y en Números 25 se nos cuenta cómo un hombre llamado Balaam empezó a incitar, a seducir a los israelitas para que tuvieran este tipo de relaciones con mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel, ¿no? Mujeres de los cananeos, de los cuales Dios específicamente había dicho que no se tenían que juntar. Un pecado que hicieron también. Y dice, tengamos cuidado de no hacer lo mismo que hicieron ellos. Pero también dice, para no tentar al Señor como ellos le tentaron, ¿no? Esta expresión de tentar a Dios tiene que ver con poner a prueba a Dios. No es el sentido de inducir a Dios a hacer algo malo. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Pero esto no está hablando de inducir al mal, sino está hablando de poner en tela de juicio la bondad y el amor del Señor. Ellos decían a Dios, si nos sacaste para que nos muramos, no nos das de comer, no nos das agua, no te preocupás por nosotros. Era como una forma de mostrar desprecio a todo lo que Dios estaba haciendo por ellos, ¿no? Eso, dice, es tentar a Dios y es provocarle a ira con una actitud quejumbrosa, impaciente y desagradecida. Y también dice, no murmurar, como algunos murmuraron, ¿no? Y esto, que a nosotros, en nuestra escala de valores o de pecados, nos parece poco trascendente, es grave delante de Dios. Ahí en Números 14 se cuenta cómo el pueblo de Israel estuvo detenido varios días, porque María y Aarón, los hermanos de Moisés, estuvieron hablando en contra de él, ¿no? Y también involucrando a Dios en eso, ¿no? Porque como que Dios tenía a Moisés como favorito y a ellos no les daba corte, y una cosa que también provocó al Señor a enojo. Tenemos que tener cuidado de no rebelarnos contra Dios, porque en definitiva la murmuración contra las personas que están en liderazgo, en cargos de responsabilidad en la iglesia, es también un atentado o una rebeldía contra la autoridad que Dios delega. Así que, dice Pablo, estas cosas sucedieron para nuestra enseñanza, para que nosotros que estamos ahora podamos tomar ejemplo de aquellas personas y no hacer lo mismo. Y Pablo lo aplica a la libertad cristiana, ¿no? Porque el tema general del que viene hablando tiene que ver con eso. ¿Tenemos libertad para comer lo sacrificado de los ídolos, sí o no? Bueno, Pablo dice, los ídolos no son nada. Ahora, tampoco podemos hacer lo que queramos sin preocuparnos por nada, porque tenemos que tener en cuenta a nuestros hermanos en la fe, al testimonio del Evangelio y a otras cosas que él nos va enseñando ahí. Los corintios, en algunas cosas, estaban tomando una actitud un poco arrogante, ¿no? Y un poco despreocupada. Lo vimos en el capítulo 5, cuando había una total despreocupación por un pecado grave dentro de la congregación, que ellos no tenían intenciones de juzgar ni disciplinar. Y lo vemos también, o lo vamos a ver cuando hablemos de los dones espirituales y de la forma en cómo algunos aplicaban sus dones o los utilizaban en la iglesia, o lo que pasaba en el culto de la Cena del Señor y en el ágape o ese momento de comunión del cual participaban. Como que había una serie de actitudes donde la libertad cristiana estaba totalmente fuera de control, ¿no? Hacían lo que querían y no se preocupaban si eso perjudicaba a algún hermano, le dañaba espiritualmente o le era tropiezo. Y Pablo dice, bueno, es verdad que tenemos libertad, pero tenemos que usarla con sabiduría, con equilibrio y sobre todo con amor, ¿no? Pensando en la persona que está a nuestro lado. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? De no ser soberbio,
porque la soberbia, ¿no?, o la arrogancia o el creer que podemos hacer lo que nosotros queramos y no sufrir las consecuencias, es ponernos en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Tiene este versículo en el capítulo 10, 12 y 13, esa frase que a veces conocemos bien, ¿no?, que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, uno piensa que tiene todo ganado, la victoria obtenida, que no va a caer, que no va a tener problemas, y eso es lo más cerca que se puede estar de meter la pata, ¿no? Y ahí, quizás como ilustración, pueda servirnos a acordarnos del caso de Sansón, ¿no? Aquel hombre que había recibido de parte de Dios una fuerza sobrehumana, ¿no? Sin duda un don que Dios solamente le dio a él, pero en vez de usarlo para la gloria de Dios, para la liberación de su pueblo, lo usó para su propio beneficio, ¿no?, para hacer lo que quería, entrar y salir de las ciudades enemigas, burlarse de los enemigos, ¿no? Y le daba tan poca importancia que al final Dios terminó retirando aquel don, ¿no?, cuando él le contó a Dalila cuál era el secreto de su fuerza. Y en una frase tristísima que está ahí en capítulo 13, creo que es, o 16 de Jueces, Sansón estando con Dalila y le dice: los enemigos sobre ti, y él dice: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero dice el texto que Sansón no sabía que el Señor se había apartado de él. Y fue capturado y bueno, conocemos el resto de la historia. Pero esa situación de vulnerabilidad se metió Sansón, ¿no?, al sobreexponerse y al pensar que estaba por encima de todas las situaciones. Y eso nos puede pasar a nosotros, a veces cuando pensamos que tenemos controlar la situación con respecto al pecado, que podemos hacer cosas que están ahí en la frontera del pecado, tener amistades que nos llevan a pecar, ¿no?, ver cosas que sabemos que nos pueden dañar, ir a lugares que nos pueden hacer daño, y decimos: no, pues yo tengo el control, yo sé cuándo irme, yo lo controlo, yo lo manejo, y bueno, la historia no es así, ¿no? Por eso la Biblia nos advierte: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora sigue el capítulo 10. Y ahí tenemos otra de las razones por las cuales tenemos que restringir la libertad cristiana. La primera tiene que ver con esto, como vimos ahí en el capítulo 9, para no caer ante la tentación. A veces uno tiene derecho a hacer esas cosas, a ir a lugares, a relacionarse con personas, pero hacer eso nos pone demasiado cerca de la tentación. Entonces no voy hasta el límite de todo lo que puedo hacer, porque va a ser malo para mí. Otra cosa por la cual tenemos que restringir nuestra libertad es para no provocar a celos al Señor. Dice ahí en los versículos 14 a 22, ¿no? Hermanos míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y acá Pablo está haciéndoles pensar en la cena del Señor, de lo cual voy a hablar en el capítulo 11, dentro de un rato. Pero ahora está haciéndoles pensar en lo que significa la cena del Señor. Cuando participamos del pan, cuando participamos del vino, estamos disfrutando de una comunión con el Señor y con los hermanos que están ahí. Ahora, cuando uno participa de una festividad pagana, ¿no?, por más que los ídolos no sean nada, sabiendo que detrás de todo ese culto idolátrico hay un trasfondo ocultista de demonios, de cosas que tienen que ver con Satanás. Y uno participa livianamente de todo eso. ¿No está también haciéndose partícipe de la mesa de los ídolos? ¿No está incurriendo en el pecado de idolatría? Tengan cuidado, dice Pablo, porque una cosa es comer carne sacrificada a los ídolos, ¿no?, que uno compró en la carnicería y no sabe si fue matada en un frigorífico o es el sobrante de una de estas fiestas paganas. No tiene por qué saberlo y tampoco importa, ¿no?, porque los ídolos no son nada. Ahora, si uno deliberadamente participa en una festividad sabiendo que es un culto pagano y sabiendo el trasfondo, ¿no?, demoníaco que tiene eso, ¿no se está involucrando en la idolatría? Tienen que tener cuidado, porque sin duda eso es así, ¿no? No podemos estar en comunión con Dios y estar en comunión con los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos, dice Pablo. El creyente tiene que evitar cualquier situación en la que pueda involucrarse
con cosas que tienen que ver con Satanás y con el demonio. Es inconsistente pensar que se puede estar bien con Dios y con el diablo. Pablo les advierte que practicar la idolatría en cualquier forma es provocar a celos al Señor. Y los celos, ¿no?, que son el sentimiento que surge del amor herido, es la más feroz de las pasiones humanas y por lo tanto se emplea como ilustración del odio de Dios hacia la idolatría, ¿no? Si hay algo que Dios aborrece, es esto, ¿no? Por lo tanto, tengamos que tener cuidado. Por último, Pablo dice que tenemos que tener cuidado también de no perjudicar la obra del Señor. Otra razón por la que tenemos que restringir nuestra libertad cristiana es para no dañar a los hermanos que están a nuestro alrededor. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra en su plenitud. Así que Pablo está como cerrando el argumento de todo lo que viene hablando respecto a restringir la libertad cristiana. Y dice, mira, tenemos derecho de hacer cosas, ¿no? Todo me es lícito. Ahora hay que ver si conviene, si edifica, si perjudica a otro, ¿no? Esos son como los filtros sucesivos que Pablo va poniendo para ver si algo que aparentemente no tiene ningún problema en que lo hagamos, lo podemos hacer. Tenemos libertad, tenemos libertad. Ahora, ¿cómo se lleva eso? Con amar al prójimo. Dice Pablo, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ¿no? Si hay algo que tenemos derecho a hacer, tenemos libertad de hacer, pero perjudica a mi hermano débil, no lo voy a hacer, porque mi prioridad como hijo de Dios es el amor al prójimo, ¿no? La regla número 1 es el amor al prójimo. La regla número 2 es evitar el síndrome de Sansón, ¿no? Tener cuidado de que esa pretendida libertad cristiana no me lleve a ponerme en una situación de vulnerabilidad frente a las cosas que sé que son tentación para mí. Porque por más que tenga libertad de hacer algunas cosas, ¿no?, y que diga yo estoy dentro de la frontera de lo permitido, ¿no?, si me acerco mucho al pecado, ¿no?, y creo que soy fuerte para aguantar, voy a terminar cayendo, voy a terminar desagradando a Dios. Por lo tanto, es más seguro estar lejos de las cosas que nos hacen mal. ¿Tengo derecho a hacerla? Tengo derecho. Ahora, si me voy a poner en una situación de peligro para mí, entonces mejor no lo hagamos. Regla número 3. Tenemos que pensar si esas cosas sirven para glorificar a Dios, ¿no? Lo que voy a hacer, por más que sea lícito, ¿no?, ¿glorifica a Dios lo que voy a hacer? ¿Es de bendición? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Y tiene que ver con tener claro para qué estamos acá, ¿no? Dice la Escritura que los creyentes fuimos salvados para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? Y ese tiene que ser nuestro tamiz más fino, ¿no? Saber si las cosas que voy a hacer glorifican o no al Señor que nos salvó. Pablo dice, bueno, ahí, dependiendo de la situación, unas reglas prácticas para ver si podemos comer o no comer. Pero termina en el capítulo 10 pensando en la importancia de no ser tropiezo a nadie, ¿no? ¿Por qué tengo que ceder mis derechos? ¿Por qué tengo que restringir mi libertad cristiana? Bueno, primero tengo que pensar si es algo que me edifica, me conviene a mí, ¿no? A veces es lícito, pero no me conviene porque me hace daño. Puede ser que sea algo lícito, pero que no edifique a la iglesia. Puede ser que sea algo lícito, pero que no glorifique a Dios. Y la pregunta es si vale la pena, ¿no? Si vale la pena que por hacer algo, ¿no?, que puede resultarme a mí moralmente indiferente, termino comprometiendo mi situación o mi vida espiritual, termino poniendo tropiezo a la vida espiritual de un hermano o termino embarrando el nombre de Dios. ¿Vale la pena arriesgar esas cosas tan valiosas por hacer alguna cosa que no nos va a cambiar la vida? Tenemos libertad, hermanos, pero usémoslas con sabiduría. Y el gran consejo de Pablo, que dice así, al final de la página 54, que nada de lo que hagamos en asuntos de indiferencia moral
se constituya en un obstáculo para la salvación o la vida cristiana de otros, que el ejercicio de nuestros legítimos derechos no cometamos ofensas innecesarias contra nadie en ninguna de las tres categorías, ¿no? Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, ¿no? Y el ejemplo de Pablo y el de Jesús rubrican el mandamiento. Ambos se habían abstenido de agradarse a sí mismos con tal de salvar a muchos. Y ahí es interesante leer el pasaje paralelo de Romanos capítulo 15, donde Pablo se pone también como ejemplo y a Jesús, ¿no? Como tampoco se agradó a sí mismo con tal de ser de bendición para los demás. Nos vemos en la próxima clase y arrancamos con otra sección, que es la sección 5 del manual, que abarca los capítulos 11 al 14, que tienen que ver con el orden en los cultos de la iglesia. Hasta la próxima. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.